Eh, Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos al panel sobre naturaleza legal y contratos en mercados de carbono. Hoy nos acompañan tres expertos. David Quevedo. David es abogado, máster en Derecho Empresarial, especialista en arbitraje comercial internacional y de inversiones. Es consultor internacional con amplia experiencia en mercados de carbono y servicios ambientales. Cuenta con experiencia en investigación y propuestas para el desarrollo de mercados de carbono, evaluación de la calidad e integridad de proyectos de carbono y elaboración de contratos. Actualmente, David es consultor legal de Azocarbono y es uno de los autores del paper que salió recientemente de Azocarbono sobre la naturaleza legal y los derechos del carbono en Colombia. Juan Sebastián Castellanos, abogado con posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de los Andes. Juan Sebastián ha estado involucrado en temas de cambio climático y mercados de carbono por más de 5 años y ha hecho parte de la implementación de más de 10 proyectos de soluciones basadas en la naturaleza a nivel global y más de 100 transacciones de activos ambientales. Actualmente, Juan Sebastián es director legal de ALCOT y líder regional del Peer Review Network del Centro Saving de la Universidad de Columbia. Y por último, Tomás Dekesh García es manager para ventas de los créditos de carbono en el Banco Itaú, BBVA y São Paulo. Empezó trabajando en asuntos de créditos de carbono en el año 2019 en la Universidad de Purdue y una vez terminó su máster, empezó trabajando como desarrollador de proyectos en Brasil en Carbonize y a partir de ahí en Holanda se dedicó al comercio internacional de créditos de carbono y unió los mercados de Sudamérica con Europa, Norteamérica y Asia. Recientemente se vinculó al Banco Itaú, BBVA, donde se enfoca en traer proyectos de Sudamérica al mercado internacional. Bueno, hoy en día los mercados voluntarios de carbono juegan un rol fundamental en el proceso de descarbonización, ya que permite a los actores o a las industrias cumplir con objetivos climáticos y compromisos voluntarios de reducción de emisiones, complementando estrategias de descarbonización por medio de la adquisición de certificados de reducción de emisiones. No obstante, muchos ven en los mercados voluntarios un mecanismo o una solución ágil, flexible e innovadora que permite canalizar recursos hacia inversiones en proyectos de reducción de emisiones de carbono. La implementación de este tipo de proyectos tiene retos interesantes, precisamente como es la propiedad de los créditos de carbono, la titularidad de los mismos y el manejo de las relaciones con los diferentes actores en la cadena de los mercados de carbono. Entonces, voy a empezar con David. David, pues tú que eres precisamente el autor de este paper tan interesante sobre la propiedad de los créditos de carbono que expedió Azocarbono hace poco, digamos que uno de los principales temas a los cuales los inversionistas le ponen la lupa a la hora de invertir en este tipo de proyectos es la propiedad del carbono, precisamente. Entonces, desde tu punto de vista y teniendo en cuenta, pues digamos, el trabajo que tú preparaste, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los créditos de carbono y cómo incide esto en la propiedad del carbono? Gracias, Camila. Muy buenos días para todos. Aprovecho primero a dar un agradecimiento a Azocarbono y a IETA por la invitación, a Camila y a los compañeros de panel. El tema de los derechos de la propiedad del carbono en Colombia es un tema que nos había generado como una posibilidad de desarrollar más en esta materia. Como bien sabemos, este es un mercado que uno consideraría joven en relación al tiempo que lleva regulado en Colombia, por ejemplo. Y en esa medida lo que hemos tratado de hacer a partir de ese paper que menciona Camila, este es un trabajo, pues no solo mío, sino de un equipo de trabajo que reunió a Azocarbono para plantearse las preguntas de cómo debemos abordar este tema de la propiedad del carbono en Colombia. Y la idea o lo que quisiera dejarles expuesto en este momento es cuáles son los elementos que utilizamos nosotros a la hora de determinar cómo poder llegar a una respuesta sobre ese tema. Y era necesario entonces revisar en Colombia cuál era la doctrina, el desarrollo jurisprudencial y la normativa que hay en relación a este tipo de propiedades. Y nace todo a partir, o cuando uno va a la normatividad colombiana, tiene que referirse casi que desde el Código Civil, ver cómo están creados estos elementos que
que no hay una manera previa de cómo definirlos. Y en esa medida empezar a contrastar la normatividad nacional. Ahí empiezan a aparecer algunas normas como el decreto 2811 del año 1974, que en sus artículos 42 y 43 empieza a definir la titularidad que tiene el Estado sobre los recursos naturales renovables, pero también la posibilidad de explotación que tiene por parte de los privados. Adicional a eso, es necesario también empezar a mirar cómo puedo yo tener o cuáles son los modos de adquirir la propiedad en Colombia. Y si uno se remite al artículo 657 del Código Civil, me da la posibilidad de la accesión como un modo de poder llegar a esa propiedad de un bien, y en el entendido que estamos hablando o que el mercado gira en torno a captura de un bien que lo que está prestando es un servicio ecosistémico, y por tanto la accesión me permite establecer cómo es la conexión entre una persona que es titular de un predio y la posibilidad que ésta tiene de ser titular de los frutos que genera por accesión, en este caso puede ser un árbol o cualquier otro de los tipos de proyectos de captura que conocemos nosotros. Adicional a eso, es importante también entender que Colombia ha tenido una posición de crear una figura que se llama el dominio eminente del Estado. Y es una figura que nace a partir de la sentencia C-126 del 98, si no recuerdo mal, y es la explicación precisamente de esa relación que hay entre que el hecho de que el Estado sea titular de derechos no excluye de una manera expresa a que el privado también lo pueda hacer. Y en esa medida definen el dominio eminente del Estado como esa posibilidad no sobre derechos económicos, sino sobre la titularidad que tiene el Estado en general de los bienes, pero no limita la explotación de una manera expresa y permite que sea el privado quien pueda hacer esa explotación. Y acá entra otro punto que analizábamos en el concepto que nos generó mucha curiosidad y mucha información, y es entender que en Colombia cerca del 80% de los créditos producidos vienen de proyectos red, y que los proyectos red están en territorios colectivos. Entonces era necesario también empezar a identificar cómo juega ese papel de los territorios colectivos a la hora de que las comunidades puedan ser titulares de sus propios proyectos y además del resultado de estos. Ahí entran a jugar sentencias como la SU 510 del 98, la sentencia T 188 del 93, que empiezan a definir cuáles son esos parámetros que se necesitan y cómo en Colombia entendemos que hay derechos colectivos que tienen comunidades por haber estado siempre ahí, pero que eso no limita la posibilidad de que sean titulares de los beneficios que producen los proyectos de carbono. Y en última medida, quería, como para cerrar esta intervención, dejar planteado cómo vemos también reflejado la certeza de la propiedad del carbono en Colombia a partir de las normas actuales, y podemos denunciar algo que para todos nosotros es bien interesante, que es el tema del RENARE. El RENARE, pues en su creación desde el artículo 175, cuando crearon el MRV y los diferentes, digamos, plataformas de registro, en la creación del RENARE, cuando uno ve su regulación en la resolución 1447, nos dice en el artículo 3 de las definiciones que existe la posibilidad, primero, de reconocer que hay proyectos de públicos y hay proyectos de privados. Y de manera adicional a esto, nos permite también decir que son reconocimientos porque se registran como titulares de las iniciativas. Entonces, es un reconocimiento expreso por parte del RENARE a la titularidad que hay de los derechos al carbono en Colombia. Gracias. Muchas gracias, David. Digamos que es un análisis muy interesante, pues porque hoy en día no contamos con una regulación específica sobre la propiedad del carbono en Colombia, pero digamos que hay algunos elementos normativos que nos permiten, digamos, llegar a algunas interpretaciones aproximadas sobre el tema. Bueno, en adición a esto que mencionaba David, otro tipo de retos surgen al momento de negociar créditos de carbono en las transacciones internacionales, y es precisamente porque la naturaleza del crédito de carbono puede cambiar o puede variar dependiendo de la jurisdicción en la cual sea transado. Entonces, Juan Sebastián, ¿cuál crees tú que es el momento durante la transacción en la cual la naturaleza del crédito de carbono debe ser analizada cuando estamos en el marco de transacciones internacionales?
Muchas gracias, Camila. Efectivamente, y pues antes de dar una respuesta a esto, es importante saber y entender que existen distintos países regulaciones que tratan los créditos de carbono de manera distinta. En Colombia, en la actualidad, se transan o se entienden como commodities, pero esto no es igual en todas las jurisdicciones. En Australia, por ejemplo, se tratan como securities. Y esto trae ciertas normas y obligaciones para las partes al momento de transar. Ahora, como todos sabemos, en la compraventa de los créditos de carbono existen hay transacciones transnacionales donde un crédito puede nacer en Colombia, pero puede terminar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia. Y es importante entender en qué momento esta naturaleza, en qué momento yo tengo que identificar, ya sea como abogado de alguna de las partes o un juez o un árbitro para la resolución de algún conflicto o para la aplicación de algunos impuestos o normas del país. Entonces yo creo que hay tres grandes hitos en esto. El primero pues es el nacimiento del crédito, dónde nace. Entonces en un proyecto, pongo Colombia como ejemplo, en un proyecto red acá en Colombia, pues el crédito nace como un commodity. Cumple unas normas, hay unos impuestos que habrá que pagar y ese crédito queda en un registro, que a mi manera de verlo es un registro supranacional, y en este lo decide comprarlo un comprador en Australia. Hago acá, pues esto realmente no funcionaría en la vida real porque Australia no acepta créditos extranjeros, pero pues es para un poco poner el ejemplo en este caso. Es el primer hito. Entonces, en el nacimiento ya tenemos una naturaleza jurídica del crédito. Pero después está en la transferencia per se del crédito o de los derechos del crédito. Vamos a irnos con la transferencia per se, pasa a la cuenta de registro del comprador. Es un comprador en Australia. Pero él no lo quiere consumir, él lo va a volver a transar. En ese momento de la transferencia, muta el crédito o puede que mutes según la necesidad. Entonces, el comprador en ese momento puede decir, esto es un security y tengo que aplicar mis normas de security dentro de mi país. ¿Qué pasa si lo vuelve a sacar? Puede volver a mutar. Y el último hito es lo que yo considero un crédito de carbono, su objeto final es para ser consumido. Y es el que más tiene que tener relevancia en estos casos. Cuando lo consumimos, pues que es el objeto final de esto, cuando lo consumimos, ahí está una última naturaleza legal. Entonces, si una empresa en Australia decide consumirlo para un claim voluntario o para una normativa, ahí esto tiene que valorarse y tendrá que pagar unos impuestos que le aplican en ese momento al comprador final de estos créditos. Sin embargo, también hay otro punto, y es cuando exista un conflicto. Si el conflicto se da en la transferencia del crédito, uno se va a tener que ir seguramente a la ley aplicable del contrato. Y esa es la que determinará la naturaleza del crédito. Si se cumple todo el contrato, se toca ir a la ley aplicable del país donde se consume el crédito. Entonces podemos ver acá que no es una respuesta única, hay que ver exactamente en qué etapa se va a hacer ese análisis. Y en esa etapa del análisis hay que entender exactamente dónde está parado el crédito, por ponerlo de algún modo. Y esto nos dará un entendimiento de en qué momento y qué se debe analizar de ese crédito de carbono, porque actualmente pues no hay no es homogéneo los tipos de regulaciones que existen alrededor del mundo, y es uno de los temas que pues se está tratando a través de lo de UNITWA y UNCITRAL para poder buscar algunos principios rectores en esto y sea mucho más claro la interpretación legal de los créditos de carbono. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, Tomás, teniendo en cuenta que la naturaleza de los créditos de carbono pues puede llegar a cambiar o a variar dependiendo de cada jurisdicción, entendemos que en el caso particular de Brasil hay, digamos, una posibilidad de que los créditos de carbono puedan llegar a ser considerados securities. Nos gustaría que nos contaras desde tu experiencia, digamos, cómo ves este tema
¿cuáles serían los beneficios derivados de una identificación de los créditos de carbono como securities? Pero no solamente los beneficios, sino también qué desventajas podría haber en el evento en que definitivamente no sean considerados como securities. Thanks for inviting me here today. Thanks for Yetta and my colleagues here. Brazil is on a unique situation right now because our credits are subject to the new laws that are still being evaluated on Senate. And at this moment, credits in Brazil are not, as you said, securities. So that causes some implications on a bank standpoint, because they have a tougher risk management situation where we need to set aside larger amounts of money to cover the risk that having them on our portfolio will bring us, as well as if they were to be considered securities, they would bring more legislative and fiscal ramifications that they are easier to evaluate on a standpoint where they are safer assets for any financial institution to own, meaning that they don't have the same risks that you need allocation and capital with the central bank. So that would create a legal standpoint. It would be a lot more financial institutions to have access to them, such as investment funds and also banks, which right now are very, very hard to get in because of the legal nature that they have in Brazil at the moment. Also, we have the CVM in Brazil is a very strong institution that regulates any kind of financial assets, especially securities. So we're not creating a new body to regulate credits. We're using already the tools that Brazil has in place that will generate a lot more liquidity, a lot more investments will be able to come from the financial institutions that are locked out at the moment. Muchas gracias, Tomás. Bueno, vamos a cambiar un poco el foco de la conversación. Sabemos que al momento de implementar proyectos de carbono hay ciertos riesgos derivados del manejo de los actores relevantes en el mercado de carbono, por ejemplo, con las comunidades, desarrolladores, entidades públicas, la naturaleza de los terrenos donde se van a llevar este tipo de proyectos. O sea, son diferentes riesgos y retos que se tienen en cuenta a la hora de implementar este tipo de proyectos. Nos gustaría, David, que nos contaras desde tu perspectiva cuáles serían las herramientas para mitigar riesgos derivados de estas situaciones y cómo lo has visto tú en la práctica. Bueno, pues digamos desde la experiencia que yo puedo tener en el mercado, que he tenido la oportunidad de acompañar a diversos actores en diferentes condiciones, en diferentes formas, yo les puedo decir que yo hoy en día soy un convencido de que la protección del mercado está desde los contratos. Y es que aquí en general estamos buscando la protección de un impacto social, de unas externalidades positivas en temas ambientales, y estamos obviamente protegiendo también un tema económico, pero todo esto confluye en un solo elemento que siempre será el regulador y el centralizador, que son los contratos que hay en este mercado. Y acá es importante primero entrar a identificar cuando uno habla de mercado al carbono, este mercado tiene una particularidad que pueden tener otros, pero no lo tienen todos, y es que está compuesto de muchos actores heterogéneos y por tanto el entrar a regular y arreglar condiciones contractuales se vuelve un reto en el cual es necesario entender no solamente cómo se maneja un riesgo legal, sino cómo funciona en general el proceso que nos mencionaba ahorita Juan Sebastián desde el nacimiento de un proyecto, cómo voy a convertir ese nacimiento en un certificado transable. Y en esa medida, lo primero es identificar los actores. Nosotros tenemos en el mismo mercado unos actores que tengo definidos por creación legal. De pronto luego cuando uno va y revisa la resolución 1447 ya me dice cuáles, me menciona algunos, y otro tipo de actores que se han ido desarrollando y se han ido creando en la práctica. Entonces tenemos lo que son los titulares de los proyectos, tenemos desarrolladores, tenemos OBBs, tenemos gestores del mercado que nos dedicamos a apoyar estas relaciones, tenemos al Estado de otra parte, tenemos comercializadores y tenemos sujetos pasivos que pueden utilizar este resultado para la no causación del impuesto.
Y ahí entonces, desde la perspectiva que nos toca a nosotros, que es el reto de los abogados que estamos acá metidos, es primero empezar a identificar las relaciones, porque el hecho de que todos los actores sean heterogéneos no indica que tengan relaciones directas contractuales entre ellos, sino que las tienen entre algunos en especial. Entonces pues esto nace a partir de la relación contractual que hay entre un titular de un proyecto y un desarrollador que le propone el servicio de acompañamiento para esto. Y así empezar la identificación de todos los tipos de contratos que hay. Y para cada tipo de contrato se hace necesario empezar una identificación de riesgos específica. Aquí, por ejemplo, en la primera relación contractual identificada, uno puede evidenciar que se va a encontrar muy fácil en este mercado con que la contraparte de su contrato sea una comunidad étnica. Y en esa medida es muy importante que los abogados que estamos metidos, digamos que en este sector, entendamos que yo no le puedo poner el mismo contrato que le pondría sobre la mesa a una empresa a una comunidad y no se lo puedo transmitir la información de la misma manera. Primero, porque es que ni siquiera podemos hablar el mismo idioma y ya ahí eso nos mete un reto adicional. Y adicional a esto, esa percepción de que primero todos los abogados somos como aburridos y nos gustan los contratos de 200 hojas, es empezar a desmitificar esto y entender que la práctica legal no puede estar ajena, en este caso, a la realidad social, a la realidad ambiental y a la realidad económica. Y la manera como yo puedo llevar esto es siendo mucho más claro, entendiendo si me estoy sentando con una comunidad étnica, pues tengo que empezar a pensar en legal design, tengo que empezar a pensar en contratos infográficos o buscar una manera de llegarles realmente con un mensaje claro y que no pase lo que ha pasado de pronto en algunos casos pocos identificados, que no había una comunicación clara. Yo soy también un convencido que los casos que en Colombia y en general en Latinoamérica no han salido de la mejor manera y tienen oportunidades de mejora en su desarrollo contractual, es porque desde la concepción del contrato no se revisaron condiciones que se habían revisado. Y para concluir, lo que nosotros estamos haciendo, digamos, lo hablo desde mi experiencia personal como consultor, es empezar a implementar una matriz de riesgos legales, que fue un desarrollo que yo hice a partir de la presentación de una maestría, y es cómo yo puedo coger cada uno de estos contratos, evaluar los riesgos que tengo, bien sean en categorías operativas, económicas, de regulación, reputacionales, contractuales, y en esas categorías identificar cuáles son los posibles riesgos a los que me puedo enfrentar en la ejecución del contrato, y de esta manera pues puedo prever dónde es que tengo que poner las condiciones específicas desde el contrato para proteger la relación. Aquí yo le hago una invitación en general a todos, y es, yo creo que esto funciona en la medida que cuando uno esté redactando un contrato no solamente piense en que me estoy protegiendo a mí, en que debo proteger también a la otra parte, sino que en general los contratos en el mercado del carbono deben ser consecuentes también en proteger al mercado. Y eso es como la invitación que les dejaría. Muchas gracias, David, muy interesante. Y ya que estamos hablando de los contratos como mecanismo para mitigar los riesgos derivados, digamos, del punto de vista de la implementación de los proyectos de carbono, Juan Sebastián, teniendo en cuenta los créditos de carbono como herramienta transferible, ¿tú crees que los contratos es una herramienta para mitigar riesgos derivados, digamos, de los créditos de carbono como herramienta transferible? ¿Serían los contratos o sería la ley aplicable? ¿O cuál sería, digamos, la herramienta en ese caso como para analizar el tema de los créditos de carbono? Gracias, Camila. Pues muy en línea en lo que dice David, actualmente y por una carencia de regulaciones en muchos países de la naturaleza jurídica de los créditos, pues los contratos son los que entran a regular esa naturaleza y esa ley que los va a manejar. Es muy importante cuando uno está diseñando un contrato entender, como también decía David, quiénes son las partes, quién es el comprador, cuál es la finalidad de lo que está buscando. Y así uno adaptarse dentro del contrato a esto. Existen unas cláusulas, por ejemplo, cuando son commodities, la cláusula más proteccionista, el inversionista o el comprador, es la de la representación y garantías de que efectivamente el vendedor tiene los derechos o ha adquirido los derechos de esos créditos
que efectivamente esos créditos pues están bajo las metodologías aceptadas, bueno. Y pues si uno hace un análisis de eso es un poco simple por la naturaleza jurídica que se le está mandando en muchos países, principalmente en Latinoamérica. Cuando pasamos a una realidad más de securities, otros instrumentos financieros de inversión, ya los contratos pasan a un nuevo nivel, pero porque tienen ya que cumplir unas normativas financieras mucho más extensas y pesadas, porque ya hay una supervisión de alguna entidad en alguno de los países, como Tomás también lo dijo, que nos pone en una situación de entender estas normas y entender qué pasa cuando yo no cumplo con el contrato y entender las posibles penalidades. Cuando se entienden como security, estas penalidades aumentan porque no son solo penalidades contractuales, sino que puede haber también penalidades de la entidad que vigila. Entonces, en este momento, el contrato es quien regula la mayor cantidad, en la mayor cantidad de las transacciones, que regula tanto el riesgo como la ley aplicable y al final entonces la naturaleza jurídica que se podría entender. Eventualmente creo que vamos a un mundo donde se está buscando que sean más homogéneos y seguramente se va a buscar que sean instrumentos financieros, esto buscando que funcionen como garantías, como colateral, esto que ayude también de pronto a las comunidades a sacar créditos bancarios a través de esos instrumentos financieros. Pero falta un tiempo y acá pues digamos yo considero que Colombia por ejemplo no estaría lista aún porque su sistema financiero no es tan fuerte como el de Brasil o el de otros países para ahora meter un nuevo activo para regular y manejarlo, sin embargo sí se debería ir hacia allá. Muchas gracias, Juan Sebastián. Tomás, en tu experiencia, al momento de financiar, digamos, proyectos de carbono, ¿cuáles son los riesgos que se han identificado desde el punto de vista financiero y qué consejo le darías tú a los inversionistas, digamos, al momento de financiar este tipo de proyectos? Well, advice for me is hard. For us in the bank, I think we have the viewpoint where the credits are too risky to be a collateral for an investment or financing operation. So we have financed the entity or the proponent before, but we don't finance the project itself having the credits as guarantees. That could change if they were to be considered securities. But on the end of the day, we need the legal strength behind them in order to present that to the risk management committees. And I speak for our bank. Okay, other banks out there could be a little bit different. But for investors, given the current situation and the current scandals in Brazil, I believe that we have to unite in order to get stronger standpoints and stronger barriers for fraud to happen. So I'm going to step on my soapbox for a little bit, but the projects are good, just sometimes the people behind them are not. So don't put all the projects on the same basket. I'm going to yield my time to my colleagues. Bueno, muchas gracias. Voy a hacerle una pregunta final a los tres y es precisamente pues, una de las preguntas que nos reúne hoy en este panel y que ha generado pues, gran discusión e inquietudes en el mundo de los mercados de carbono. Y voy a empezar por David. Y David, ¿tú crees que el crédito de carbono es de naturaleza privada? Sí, yo soy un convencido que la respuesta a esto es un rotundo sí, en la medida que vemos, primero, que cuando se habla de privado en este sector es la posibilidad de reconocer por parte del Estado que lo puedes utilizar, lo puedes explotar, lo puedes transar. Para el caso colombiano llega al punto de que lo puedes utilizar para no causar un impuesto. Están las plataformas públicas del Estado donde me reconocen la posibilidad de ser titular de los proyectos y titular de los certificados debidamente codificados. Entonces, en esa medida, mi respuesta es un absoluto así, a que sí existe la posibilidad del uso por parte de los privados. Sí, obviamente, pues, si viene de territorio privado y pues cumple con las características, sí, y además no solo
lo que David dice desde la regulación interna, sino internacionalmente tenemos unos principios de propiedad privada que sí es un bien que puede ser individualizado, y en este caso bajo el registro, el código que pues aparece en los distintos registros, tenemos esa individualización. Si es un bien que es excluyente, por yo tener el derecho, otro no lo tiene. Si es un bien que si yo uso ese derecho, la rivalidad, si es un bien que si yo uso ese derecho, otra persona no lo puede usar, que pues ahí hay un principio del mercado de carbono muy importante que pues es la doble contabilidad, que justamente si yo lo uso, nadie más lo debería poder usar. Y que además este bien lo puedo transferir. Se entienda transferir, sea literalmente hacer una transferencia del bien o cancelarlo o retirarlo bajo esa. Entonces, efectivamente, sí considero que se cumplen estas características, que se cumplen en Colombia y en muchos otros países, se puede entender que el crédito de carbono es un bien privado y se puede transar libremente. Com 3 advogados aqui, não vou falar não. Pero nosotros, we think at the bank, we also think that they will be, and they are in Brazil, private property, especially because they can be taxed. But I think that we need stronger legal standpoints, stronger legal securities for that to be indisputable. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Muy buenos días. Mi nombre es Helmut Gallego, yo soy el presidente de Human Forest, pero ahorita no voy a hablar como abogado de Human Forest, como presidente de Human Forest, sino como abogado, director del área de Derecho Privado del doctorado de la Universidad Nacional, que fui hasta el año 2018. Y es que es absolutamente crucial en este debate tener en cuenta 3 aspectos fundamentales que solamente al margen se han tocado. Y es que, primero, Colombia es un Estado social de derecho organizado bajo una economía de mercado, en la cual se respeta el derecho a la propiedad privada de los habitantes en Colombia. Y ese derecho de propiedad privada es un derecho real, como lo insinuó, como lo acaba de decir Juan Sebastián, que otorga a su titular el derecho a usar, gozar y disponer de un bien, del bien que es suyo, ejerciendo de todas maneras la función social de esa propiedad. Eso que nos enseñaron a nosotros en segundo año de Derecho, en el contexto del mercado de carbono o en el contexto de la división de la propiedad en Colombia, debe tenerse muy en cuenta porque ese es el paradigma fundamental. Y cuando estamos hablando ya del desarrollo de la propiedad en Colombia, entendemos que esa propiedad se ejerce por los particulares cuando tenemos cada uno nuestras casas, nuestros apartamentos, carros, etcétera. Pero respecto de una comunidad étnica, también se ejerce por virtud de lo dispuesto en el artículo 63 y 329 de la Constitución colombiana, que le otorgan a los resguardos la calidad de propiedad colectiva de una comunidad indígena. Y ese resguardo, que está regulado íntegramente en el decreto 2164 de 1995, en su artículo 22 determina que es propiedad privada, de carácter colectivo sí, pero propiedad privada de la comunidad indígena respectiva. Y es propiedad privada porque porque ese resguardo surge a partir de la adjudicación de un territorio determinado, un inmueble en los términos del 656 del Código Civil,
a una comunidad indígena y se lo adjudican a través de una resolución del INCORA o de la Agencia Nacional del Territorio, que es un título en los términos del artículo 765 del Código Civil, título que por virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del 2164 de 1995, debe ser inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para completar la tradición, modo y en consecuencia generar en la comunidad étnica el mismo derecho de propiedad sobre su inmueble, sobre su territorio que todos tenemos sobre nuestros apartamentos y nuestra casa. Y por eso cuando ustedes le preguntan cuando ustedes están hablando aquí en un proyecto Red Más de la tenencia de la tierra se demuestra en una comunidad indígena con el aporte del certificado de libertad del resguardo que ustedes lo presentan y ahí nadie discute absolutamente nada. Y cuando se otorga ese derecho de propiedad y se demuestra ese derecho de propiedad, ese es excluyente respecto del dominio eminente del Estado. Por consiguiente, cuando se habla de el decreto 2811 y de la propiedad de la nación sobre los bosques, las aguas, etcétera, es siempre y cuando no exista el derecho de un propietario diverso, como es un resguardo sobre su territorio. Ojo, no es correcto la aplicación, no es correcto desde el punto de vista del derecho colombiano. La interpretación de que la comunidad una comunidad étnica es dueña del territorio que ancestralmente le fue otorgado por sus abuelos y en consecuencia una comunidad por ejemplo del Cesar puede decir que es dueña de la plaza de Valledupar. Claro, no, eso no es correcto, pero sí es correcto que el resguardo diga, este es mi territorio y está delimitado por los límites que aquí me señaló para mi resguardo la Agencia Nacional del Territorio y que están aquí en mi certificado de libertad. Eso sí es correcto y ellos tienen la propiedad exclusiva. Ahora, partiendo de que ellos tienen propiedad privada sobre su resguardo y tienen una propiedad colectiva, pero privada sobre el territorio que forma parte de su resguardo, ese territorio es un inmueble en los términos del 655 y 656 del Código Civil. Y sobre eso tenemos que entender tres cosas importantes. Uno, que además de que yo soy propietario sobre mi apartamento y tengo derecho a los frutos que tienen las maticas que yo cultivo en mi apartamento, pues los indígenas también tienen derecho sobre los árboles que están y sobre todos los recursos naturales que están dentro de su territorio, no solamente porque son inmuebles por adhesión en los términos del 657 y 658 del Código Civil, sino porque además existe una norma que está sobre las leyes colombianas, que es el Tratado Internacional de la OIT, el Convenio 169, cuyos artículos 15 numeral 1 y 29 numeral 1 le dan a la comunidad indígena el derecho prevaleciente a usar, gozar, disponer, utilizar y administrar todos los recursos naturales que existen en su territorio. Todos, sin excepción. Y con carácter prevalente frente al Estado. Y ojo, si frente a ese tema se tiene en cuenta ¿por qué hablamos de carbono respecto de los territorios indígenas? Es porque los árboles inmuebles por adhesión, en los términos del 656 y 658 del Código Civil, son los que almacenan el carbono. Y se ganan los bonos de carbono no porque el carbono está en el aire, sino porque se evita
se evitan las emisiones que produciría la deforestación y la degradación. Esto es, se logra que los árboles continúen siendo almacenes de carbono. Y si el árbol es inmueble por adhesión, lo que está dentro del árbol es un fruto en los términos del 719 del Código Civil y en consecuencia le pertenece al propietario del árbol. En consecuencia, todo bono de carbón jurídicamente le corresponde siempre al propietario del terreno sobre el cual se encuentra adherido en los árboles que dan origen a la asignación de los bonos de carbono. Por Muchas favor, gracias. tengamos en cuenta esos numerales que son importantes. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que hay otro Sí, par de acá. preguntas. Sí, buenos días. Quería hacerle una pregunta a David en general. Disculpen, no tengo mucha voz. ¿Se han estudiado el caso especial de los proyectos jurisdiccionales RED, donde se empezaron a reír, donde quien titulariza o quien absorbe el beneficio no es el propietario privado, sino es un ente jurisdiccional? ¿Cómo lo interpretan? Y si consideran que los mecanismos de distribución de beneficios pueden conformar un elemento para definir esta situación en los países en los que no existe regulación respecto a la titularidad del carbono. Bueno, sí, para la pregunta, sí lo hemos tenido en consideración. Primero porque pues, a partir del desarrollo de los casos es que hemos encontrado pues, cuestionamientos y ver cómo esos cuestionamientos me llevaron o nos llevaron a muchas personas a la pregunta de la titularidad del carbono y de cómo blindarnos y protegerlo desde la relación contractual. En ese sentido, hay que partir de la base de que Colombia es un país con una particularidad y es que tú no puedes ver de la misma manera una revisión de títulos con un predio aquí, por ejemplo, en Cartagena, que lo que pasa con un predio de una comunidad no solo étnica o una comunidad afro, sino también con comunidades campesinas. En ese sentido, Colombia tiene mucho tema de restitución de tierras y en ese tipo de proyectos empieza a ser un reto lo que tú identificas de cómo yo hago ese análisis sobre la tenencia de la tierra. Y en Colombia, en algunos casos está permitido que haya proyectos siempre y cuando, como mencionaba Juan Sebastián en algún momento, no haya una perturbación expresa contra otra persona, que es diferente yo tener un predio en el que estoy perturbando la tenencia de otra persona a tener un predio donde la tenencia no la puedo analizar de la misma manera que analizo un predio que uno llamaría entre comillas común. En ese sentido la respuesta es sí, lo podemos hacer siempre y cuando se logre demostrar una línea de elementos que permitan garantizar, recordemos que estos proyectos no son proyectos a un año, son proyectos que se plantean a un largo plazo y si a mí me da la garantía al momento de la certificación de que el predio, aún no teniendo toda la claridad sobre su tenencia, puede ser un proyecto que garantice la estabilidad de las capturas y compensaciones, en esa medida lo puedes tener certificado. Estamos hablando de un programa nacional o subnacional. Un país o una certificando todo el territorio provincial si fuese subnacional. Y quien estaría, digamos, obteniendo los beneficios, obteniendo la titularidad de los créditos sería la provincia, el Estado. ¿Y cómo se resuelve la relación con los propietarios? Porque una parte de la provincia van a ser terrenos fiscales y ahí no hay conflicto, pero otra parte de la provincia van a ser terrenos privados y los privados reclaman las titularidades del carbono. Entonces yo quería preguntarles si ustedes lo han estudiado o si consideran que los mecanismos de distribución de beneficios que se pueden implementar dentro del mismo programa pueden ser un elemento suficiente para resolver esta cuestión. ¿Se entiende la pregunta? En ese sentido y en lo que tú mencionas, acá es importante ver que quizás acá todavía no tenemos en Colombia desarrollada la respuesta, por lo menos desde el punto de vista normativo, pero en la práctica, que está muy relacionado con lo que veníamos mencionando, con lo que mencionó ahorita el profe Helmut, es cómo tú pones en una balanza la posibilidad de que hay un sector público reclamando, digamos, unos territorios y un privado
que quiere la protección de su propiedad privada y del desarrollo digamos, del beneficio que debería tener en un proyecto jurisdiccional en esa medida. Si bien la respuesta todavía no está definida, yo creo que hay en Colombia una prelación sobre el tema de la protección del privado en cuanto a las capturas que se dan, y más allá entendiendo que hay proyectos que necesitan la intervención intencional de la persona para transformar un bien en un servicio ecosistémico, y en esa medida, desde el punto de vista jurisdiccional, pues hay que hacer una protección, pero creo que queda todavía en pendiente el desarrollo normativo en Colombia. ¿Y podrían ser las jurisdicciones como titulares de las iniciativas, como habías mencionado, digamos, de las iniciativas que generan la adicionalidad, los beneficiarios de esos créditos? Así es, si tú logras demostrar todos los elementos de la certificación, en este caso había protección al privado que demostró la adicionalidad de la compensación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues como podemos ver, hay unas conclusiones preliminares sobre el tema. Aún falta pues, todavía mucho desarrollo legal, pero les agradecemos a todos su asistencia hoy a nuestro panel y muchas gracias por sus contribuciones. Okay, thank you for your patience. Thanks for being here for this session focusing on Article 6.2 of the Paris Agreement and delving on the recent issuance of carbon credits by Guyanas.
which is the first issuance of fully eligible CORSIA credits. So I'm here joined today, I'm Andrea Bonzani, International Policy Director at AITA, and I'm joined today here by Juan Hernandez, who is a Senior Associate at MSCI Carbon Markets, formerly known as Trove Research, and Julia Paltseva, who is a Senior Manager at R3s, the crediting program that issued the credits that we'll focus on today. We'll start the session with a pre-recorded message from Pradeepa Bolapant, who's from the government of Guyana. Unfortunately, she cannot be with us, but she recorded a message that will now be shown on screen, and we will hear from her. My name is Pradeepa Bolnot, and I'm from the Ministry of Natural Resources in Guyana, and I'm pleased to have been invited to speak at the summit. Apologies for not being there in person, and I'm glad that we're still able to share a little bit of the Guyana story with those at the conference and also with our colleagues from AITA. Perhaps a little bit about Guyana before I share the particular aspects of updates with regards to this event. Guyana is a country in South America. It is also part of the Caribbean region, and importantly, we are part of the Amazon basin. We boast about 18 million hectares of forest, and we've kept these forests intact over many decades of utilization. In Guyana, our work on climate and on climate action, particularly with regards to forests, began several years ago. And a lot of this work was intensified from the period 2009, when Guyana launched its first low-carbon development strategy. And at that time, Guyana also entered into a bilateral cooperation agreement on climate and forests with the government of Norway. Through this bilateral cooperation agreement, a lot of the fundamental elements of technical work as well as on forest governance areas were advanced and developed to the point where these are now important prerequisites of what form the basis of Guyana's application and Guyana's engagement in the carbon credits program. Back in 2009, though, we had always outlined that we would have a three-phased approach to engaging in climate action. The first aspect of that involved a results-based payment approach, which was embodied largely under what Guyana was able to advance in partnership with the government of Norway through that bilateral cooperation. Back in 2009, and now that we're at that stage in 2024, we're in phase 2 of our development on climate action. And this has to do with engaging in the carbon markets, the voluntary carbon market and the compliance market. Since December of 2020, when Guyana took that first stage of submitting documents in the form of a concept note to R3s, we have since then advanced the program whereby we have now submitted 2 sets of documents for verification and validation, and we have now been issued credits for 2016 to 2020, and a few months ago, credits for year 2021. On the screen that you see here are the steps that were involved in Guyana's 2021 credits issuance. This year is special because it allowed for us to have the CORSIA label in the first phase of CORSIA eligibility, and Guyana's 7.1 million carbon credits have been all labeled as CORSIA eligible. To really fulfill this requirement and to have received this label, there were several steps that had to be engaged. And on the screen, you would see those various stages that involved Guyana's work and its submission. In summary, it required for Guyana to fulfill all the requirements of the TREE standard and also all requirements of the UNFCCC, including submission of biennial transparency reports. Guyana is pleased to have been the first developing country to have submitted its biennial transparency report, as well as reporting that Article 6.2 requires, such as the initial report and the annual report. I would like to thank the organizers at AITA for providing this space for Guyana to share these updates, and I would like to wish the summit every success. Thank you very much. Okay, so
informative video from Guyana. And now we're moving on with Juana, who prepared some slides, who will give us an overview of requirements under Article 6 and present some of the analysis that MSCI is developing around CORSIA credits and Article 6. Hi, everyone. Thank you for joining us, and thank you very much for AITA for the invitation. It's such a pleasure to be here back in my home country to speak about this important and timely pressing topic. I was asked to share some of our work on Article 6 and CORSIA in 5 minutes, which seems like an almost impossible task, so I will quickly jump through complex modeling. Please feel free to reach out after I finish with any questions you might have. MSCI Carbon Market, formerly Trove Research, I know that name resonates more to many of you, is a global leading provider of data, analysis, and research focusing on delivering investment-grade information to our clients all around the world who are navigating the complexities of carbon markets and corporate climate action. Here you can see the holistic approach we have covering the market and the many important issues that we cover. So I won't have much time to go through the basics. Hopefully everyone could make it yesterday to Andrea's great presentation on Article 6 too, which was very informative on this. But just for context, a corresponding adjustment is the accounting mechanism introduced on Article 6 of the Paris Agreement to ensure that transferring emissions reductions increases climate action and avoids the risk of double claiming or double counting. A corresponding adjustment is applied by a host country when a carbon credit is exported to be claimed by another entity against its national target. So what is the impact of giving out a corresponding adjustment for a host country? Here you can see the abatement cost curve. It doesn't work there. Okay, so here you can see the abatement cost curve of a hypothetical country. In the x-axis, we have the country's NDC target, and the y-axis shows the marginal cost of achieving that target. This is very theoretical, I know, but it's important to understand, to get the glimpse of what the decisions that countries are facing when giving a letter of authorization and authorizing a corresponding adjustment. So if the country authorizes project A on blue, and let's say this is implemented by a private company, it authorizes it to get a corresponding adjustment. That abatement X from that project then needs to be added to the country's national emissions inventory, which effectively, as shown in this graph, will then increase its target in that same amount. So this individual country will need to consider when authorizing and charging for a corresponding adjustment that the value it will need to pay now to meet its NDC target will be higher. This is the basis of our Article 6 price modeling, which I will get to in a couple of minutes. So where's the demand? Who is interested in buying this credit? There is a wide range of actors interested in Article 6 credits today. One are governments looking to meet compliance with their NDCs and to meet those international targets at a lower cost. Examples of this are South Korea, Japan with the JCM, Switzerland, Singapore, among others.
Another demand is CORSIA, which I will talk a bit more in a couple of minutes. Corporate compliant use is also now in place and aligning some countries with Article 6. For example, Singapore's carbon tax allows for 5% of the tax to be offset with Article 6 aligned credits. Switzerland has a similar scheme with its CO2 Act. And the fourth is corporate voluntary use, where corresponding adjustment credit or using correspondingly adjusted credits is completely voluntary. So what do countries need to prepare to engage with Article 6 and to give out these corresponding adjustments? To align with the Paris Agreement's requirements, countries are tasked with implementing robust legislative frameworks, establishing institutional and administrative arrangements, and using reliable carbon trading systems to be able to then report back to the UNFCCC. This is not an easy task for countries, and it might take different forms across the different countries. So to evaluate the countries in a comparative way, we define 8 criteria reflecting these essential factors. And we evaluated 40 countries, which cover more than 90% of current issuances. For example, the kind of things we assess is if a country has an Article 6 framework in place, if it has enacted a corresponding adjustment procedure, if the country has an active national carbon emissions registry, or if it has any agreements to use other third-party data, because it can, that's also possible. If it has already issued any letter of authorization, or if it has any capacity building initiatives in place. So these are some of the criteria which will then allow us to identify how prepared the country is. Each criterion is scored reflecting the country's overall readiness and categorized in preparedness levels, which go from very low, low, medium, and high. This provides a clear snapshot of a country's position in their effort to prepare for Article 6 credit trading. Some examples of medium and high-level prepared countries are Ghana, Thailand, Guyana, Rwanda, among others. Mostly they're focused on Asia and Africa, but we also see some countries are preparing themselves and are medium level here in Latin America, such as Chile and Peru. What can we do with this score? So these scores can help investors and project developers inform their investment strategies. It can also help countries prioritize their Article 6 agreements with countries that are prepared already to engage with them. And it's also key for our CORSIA supply projections. One of CORSIA's requirements from phase 1 and onwards is that airlines need to use correspondingly adjusted credits to comply with the scheme's offsetting requirements. In our model of CORSIA projected issuances, we apply a discount to the projected issuances from each country based on the country's readiness. When adjusting our general VCM supply projections to account for CORSIA requirements, for example, considering the approved and conditionally approved registries, the eligible vintages for the program, and the corresponding adjustment readiness, we immediately see a more aggressive journey to the restricted supply. In dark blue, you can see the issuances for already approved registries, and in light blue are from the conditionally approved ones. For our demand forecast, on the other hand, we've taken a bottom-up approach.
using data from over 400 airlines, which cover more than 90% of aviation's emissions. With this, as well as modeling participation likelihood in CORSIA, technology and adoption of SAF, among others, we estimate the eligible baseline for CORSIA credit demand. So combining our supply and demand projections allows us to consider how the likely scenarios of near-term surplus or deficit of credits. In all three modeled scenarios with a low availability of correspondingly adjusted credit, there is a supply shortfall to range between 12 million tons and 43 million tons by the end of phase one. This is 2026. If availability of correspondingly adjusted credits were to increase, the remaining three scenarios show a surplus between 2 and 33 million tons. For phase two, half of the scenarios result in a credit deficit of up to almost 500 million tons, and the other half in a surplus, also based on the correspondingly adjusted credit availability. Now, to finalize, I will move into the future prices outlook. As there have been only a handful of Article 6 transactions in place, there is not enough data, not enough pricing data to use current transactions to forecast future prices. So we went into the task of creating an equilibrium model of Article 6 prices based on the economics, so based on those curves that I showed you at the beginning of this presentation, which can then create a reference point from which countries can assess their internal cost of abatement and how much they will want to charge for the correspondingly adjusted credit. Our model uses 4 emissions pathways by NGFS, produced by NGFS, together with the GCAM integrated model assessment and strengthened by our unique geospatial economic modeling of the land use sector. The 4 NGFS emissions pathways, and which include also policy scenarios, range from business as usual to meeting NDCs by 2030 and then projecting future NDCs to deeper emissions reductions pathways. We also estimate the cost of decarbonization within these pathways for more than 100 countries across over 30 sectors. So we have very granular data on how much a country needs to, the cost of countries meeting their NDC targets or meeting other emissions pathways. The results show that if the market functions efficiently, Article 6 prices could be in the range of $36 to $45 per ton in 2030, $43 to $54 per ton in 2035, and increasing after 2045 to over the $100. The key takeaway I want to give you all here is that Article 6 is regulatory, the Article 6 market is regulatory complex and is still under development, as you all know, in negotiations. But Article 6.2 is already active. There is an existing compliance demand from CORSIA, and there are important sources of demand of ITMOs that are expected to increase in the near future. Countries' preparedness to engage on Article 6 will be critical to enable enough supply to meet that demand. And there is no time to wait to engage on this. So yeah, also a call to action to engage on Article 6 and learn more about it. Thank you, Juana. So moving swiftly to Julia. Julia Artries,
together with your sister organization, ACR, are the only two crediting programs that are at present fully eligible to issue CORSIA-eligible credits. Can you guide us through the journey you had to undertake to get there? What are the requirements that the ICAO Technical Advisory Board had to imposed on you? And particularly, I think the audience would be interested in understanding what measures you've taken to avoid double counting, which is, of course, a key concern. Hello. Great. Hello, everyone. Thank you, Andrea, for the invitation and for the opportunity to share ART's experience. ART is a jurisdictional scale carbon crediting program for reducing tropical deforestation. We credit governments at the national and large subnational levels. From the beginning, the program was designed to be Paris aligned, so it was important for us to seek approval from ICAO to be able to provide CORSIA eligible units. The ICAO approval process for deeming CORSIA eligible units is quite rigorous. The application is very thorough and asks a lot of questions about each of the emissions unit criteria. The technical advisory body, or the TAB, evaluates the applications and makes a recommendation to the ICAO Council, and the Council makes the ultimate decision about which units will be eligible for CORSIA. All of the decisions and the program applications are publicly available on the ICAO website. For an overarching understanding of the process, the TAB evaluated our application. We had to respond to 2 rounds of written questions and participate in multiple live interviews with TAB members. For a sense of the timeline, TRIZ 1.0 was published in February of 2020. In April of that year, we applied for ICAO approval, and in November of that year, ICAO approved TRIZ 1.0 for use in the pilot phase of CORSIA, which ran from 2021 through 2023. Now, ICAO requires to be notified of any material changes. So in August of 2021, when we published TRIZ 2.0, which is the current version of our standard, and includes 2 new crediting approaches, one for removals and one for emissions reductions for HFLD jurisdictions. We had to submit a material change notification, and ICAO once again reassessed our application and deemed all 3 crediting approaches offered under TRIZ 2.0 as eligible for the pilot phase of CORSIA. In March of 2022, ICAO invited all of the CORSIA eligible emissions programs to apply for reassessment. And the objective of this reassessment was for the TAB to be able to make a recommendation about which units should be eligible for the first phase of CORSIA, the one scheduled to run from 2024 through 2026. I just realized Kevin Hogan is listed up there, but actually Pradeep is the one who gave you guys the recorded address. For the reassessment process that we went through in 2022, once again, we had to summarize our previously submitted application, had to go through rounds of both live interviews and submitting written responses. And in March of 2023, we were pleased to be approved along with our sister organization, ACR, on our first application. And to date, we remain the only 2 programs that are fully approved to supply units to the first phase of CORSIA. While a number of crediting programs, including ART, are eligible to supply 2016 through 2020 vintages into the pilot phase of CORSIA, to date, only ART and ACR are approved to supply post-2020 vintages into both the pilot and the first phase. And again, all 3 crediting approaches that are offered under TRIZ 2.0 are eligible for the first phase of CORSIA.
Now, a distinguishing feature of this first phase, as Juana mentioned, is that only post-2020 units are eligible, and they're required to have a corresponding adjustment along with a programmatic mechanism in place to account for any units that fail to have a corresponding adjustment be applied. And ART was, again, approved for CORSIA based on our programmatic requirements and our transparent registry infrastructure. Our requirements for avoiding double counting in line with CORSIA are all detailed in Annex B of TRIZ 2.0. But at a high level, there are two main requirements for these post-2020 vintages to be labeled as eligible for CORSIA. So the first one is a letter of authorization. The host country must explicitly authorize the units as eligible for use by airlines for CORSIA, and it must commit to reporting the corresponding adjustment to the UNFCCC, and it must commit to actually making the corresponding adjustment. The letters of authorizations are required to be publicly available on the ART registry, and you can find Guyana's there today. It's in the public reports section. The second main requirement is in order to avoid any buyer liability, there must be an approved compensation mechanism in place to compensate for or replace any units that might be double claimed. So they're claimed by both the airline for CORSIA and by the host country for its NDC achievement. This mechanism can take various forms. So one of them is to actually report the corresponding adjustment. So in this instance, there's no compensation per se because the adjustment has already been officially reported to the UNFCCC pursuant to Article 6 rules. Else, another option would be to provide a legally secure and binding guarantee that any double claimed units will be replaced. So those are ART's double counting requirements in a nutshell and a brief history of how we got ICAO approval. There are some other annual reports that ART requires, but in the interest of time and lunch, I will pass the mic back to Andrea. Thank you, Julia, for the brevity. I know the session started late and we don't want you to miss the lunch. If I can follow up on the matter of the corresponding adjustment reports. In the context of Article 6, there's still a lot of discussion around revocation risk and its implication. What happens if a country retracts a letter of authorization that they previously granted? In this case, not only we have an LOA, we have a fully reported corresponding adjustment to the UNFCCC. Do you consider that to be irreversible and therefore to be given sufficient certainty that there will not be double claiming, or is there still some residual risk around that? Can you give us your view on this point? Sure. So Guyana did authorize their 2021 units for actually various purposes, CORSIA, but also 6.2 ITMOs, and you can see that in the authorization letter. And they did officially report the adjustment to the UNFCCC according to their interpretation as a party of their requirements. And the fact that they already adjusted their own emissions accounting in their biannual transparency report indicates that this is in fact irrevocable. Okay, thanks. Before opening up to questions from the audience, I'd like to ask a question to Juana about her presentation and the CORSIA demand supply forecast that you presented. We've seen different supply scenario. Are they affected by how many programs will be eligible? Because we now have R3s here, we have 2 fully approved standards, but there are several others that are conditionally approved and they're still seeking full approval, and there are different stages in this process, but well, we expect that more programs will be eligible. So how did you take that into account in your forecasts? Sure. Thank you for that question, Andrea. We decided in our approach to
using the projections only approved or conditionally approved registries. So definitely, if there were some of the conditionally approved registries that ended up not being approved afterwards, the numbers of the supply deficit would increase. And in the graph I showed that had the two different layers, the dark blue, which was the very small one, showed only for ACR and R3s, which are the approved right now. So also if when conditionally approved registries start to increase and more registries are approved, what we will see is that the blue part of the projections will increase and we will have more availability supply. So that's definitely one of the factors. And we decided to go with, let's say, a conservative approach, but also taking into account that there are some that are conditionally approved that we shouldn't miss out on. Okay, thank you. I see there's already one hand up, or several, at least three. There'll be a roving mic coming to you very soon. So gentlemen at the back, and then a question here in the front and another in the middle. And please introduce yourself when asking the question. Hello, thanks. Hi, my name is Malik. I'm the IETA International Working Group Article 6 co-chair, and just wanted to thank you for your time to share your insights. Juan, I really liked your presentation, and it's the first time I've seen kind of numbers associated to an Article 6 value, which I think is good. You know, I think it's usually a black box in the literature. So I just had two small clarifying questions. The first one was, is that for CORSIA values, or is that Article 6 across the chain? And the second one is, having worked on price forecasts, I saw the hockey stick in 2040 kick up. And so just curious to understand what the assumption was that led to that kick, if you can share. Thank you so much. Sure, thank you. I imagine that your first question is also related to the price modeling. Yep, perfect. That is all Article 6 market. It includes CORSIA, but it also includes meeting NDC. So the main assumption there is that this is, it's an economic model that it's hypothetical. So we assume that countries know their marginal cost of abatement curves, and there's transparent information, and all countries are participating on Article 6 trading. So they're making the rational decision to use their sell, if there is, we calculated the global equilibrium price, and countries that have to meet their NDC targets will need to incur in prices higher than that. They will go to the market to buy Article 6 credits, and those that have lower costs will sell Article 6 credits until they meet the global equilibrium price. And for the second question, the prices increases as in our model, it's basically because of abatement cost curves. So countries will use their cheaper abatement options first, and then as the time passes, they will need to use those that require more technology, or that, the hard to abate sectors will go last. So that's why the curve goes up. Okay, second question. Yes, thanks a lot for the intervention, very, very insightful. I would have a question for Julia. So we all heard the representative for Guyana, which says, I quote, Guyana kept its forest intact over many decades. So on that basis, could you explain the methodology to certify a deforestation reduction if deforestation never happened? Sure. This is a great question, and I think it is kind of premised on this misunderstanding of how the HFLD crediting approach actually works. I won't go into all of the math about it. It's in Section 5 of TREES 2.0.
But just as a baseline understanding, the approach doesn't credit intact forests. The approach credits a conservative estimate of the volume of forest that would have been lost if the government didn't implement any REDD+ actions whatsoever. They walked away, and as we all know, forests don't just remain forests if nothing is done to protect them. This is what we hear from IPLCs all the time. They put in the work, they deserve some of the recognition. So that's kind of the short answer. There is more math behind how we get to that number, but the premise that underlines is this is in fact an emissions reduction relative to what would happen. And I would like to emphasize that one of the requirements also in trees is that the implementing jurisdiction must implement new activities and report on them, and all of that is also available in the trees registration documents and monitoring reports. So they don't get credit for doing nothing. It is an emissions reductions relative to a conservative baseline. Thanks. So 2 more questions, one here and a gentleman over there. And please introduce yourself. Okay, thank you. This is Uğur from Turkey. I'm wondering that has any airline reached out to Guyana or Arctic so far to get these credits? And what is the procedure to get this credit? Is bilateral agreement is required between Guyana or the country of the airlines? Thanks. Okay, question for Julia, I guess. Sure. So as the carbon crediting program, we're not involved in transactions. It is up to any interested buyer to connect with the seller, in this case, the government of Guyana, to determine any sales agreement or discuss how to procure the credits. We do have our own registry, so that's where the actual transfer and ultimate cancellation by the airline would be noted. Hopefully that addresses your question. Okay, so last question over there. Daniel Sierra. Just a question on a clarification of what you just said, Julia. I mean, the government of Guyana is saying we kept the forest intact, and what you're saying now is that the baseline is that now there's going to be deforestation, so now they're going to deforest without the project. I didn't get that. Sorry, if you can clarify. Sorry, would you mind introducing yourself? Daniel Sierra. Okay. Sorry. Yeah, I mean, I think it's the same response as the previous one. They kept the forests intact because they had to implement REDD+ activities. Those are documented in their registration documents and the monitoring report. It's independently validated and verified by the VVB what activities they had to do to address the pressures that the forests would be facing otherwise. So it's the same interventions that a jurisdiction would do that was facing high deforestation pressures. It's just that their starting point is lower. So at the moment, they don't have a history of high emissions. They have a history of low emissions. But if they, again, walked away and did nothing, those emissions would go up. So it's it's still a conservative baseline that represents an emissions reduction. Okay, we out of time and we started late. So I'd like to close the session now. Thank you, Juana. Thank you, Julia. Virtual thank to Pradeepa. And please join me in thanking the speakers. Thank you.